Puntos clave de la úlcera péptica. Bueno, primero vamos a tener las cosas que vamos a ver, los conceptos que vamos a ver durante este video y empezaríamos con la definición. La úlcera péptica va a ser un defecto a través de la muscularis mucosae, ya sea del estómago o del duodeno. Esta va a ser complicada si pasa la submucosa o si pasa la muscular propia. Entonces ahí tendríamos nuestra definición. Vamos a tener varias diferencias entre la gástrica y la duodenal. Lo primero que vamos a tener es que la duodenal va a ser mucho más frecuente que la gástrica. En cuanto a la clínica, vamos a tener también diferencias entre ellas. La duodenal va a empezar el dolor de 2 a 3 horas después de haber ingerido alimentos y la gástrica va a ser al momento de estar ingiriendo los alimentos. En cuanto a las complicaciones también van a tener ciertas diferencias. La úlcera duodenal va a estar mucho más asociada a sangrado y también va a estar mucho más asociada a perforación. En cambio la gástrica, su principal complicación va a ser una obstrucción del píloro. Entonces, esas serían las complicaciones y las diferencias entre estas dos. ¿Cuáles factores de riesgo vamos a tener? Principalmente vamos a tener la infección por Helicobacter pylori, el uso crónico de AINES y también el tabaquismo. Entonces esos serían nuestros tres principales factores de riesgo. La clínica vamos a tener pues varios dependiendo del estadio en el que se encuentre la úlcera. Pero lo que siempre va a haber va a ser un dolor abdominal súbito y severo que normalmente se va a localizar en el epigastrio. Entonces ese va a ser nuestro síntoma principal. Además, como les mencionaba, si es duodenal, el dolor va a aparecer de 2 a 3 horas después de comer y si es gástrica, va a aparecer al comer. La perforación, por otro lado, que ya es el estadio más avanzado de la úlcera, vamos a encontrar un dolor abdominal súbito y severo que incluso podemos calificarlo como un abdomen agudo. Si además a este abdomen agudo le agregamos una radiografía con aire subdiafragmático, podemos tener el diagnóstico certero de una perforación y si estas dos cosas, bueno, si tenemos estas dos cosas, tiene que ir el paciente directamente al quirófano porque es una urgencia quirúrgica. En cuanto al sangrado, vamos a tener pues distintas grados de sangrado, ¿no? Vamos a tener distinta sintomatología dependiendo cuánto esté sangrando el paciente. Si es un sangrado leve, vamos a tener vómitos en pozos de café. Entonces, leve, vómitos en pozos de café. Si es un sangrado alto y abundante, recordemos que alto va a definirse como un sangrado por arriba del ángulo de Treitz, vamos a tener hematemesis. Entonces, hematemesis va a ser alto y abundante. Vamos a tener melena cuando el sangrado supera los 50 mililitros y vamos a tener hematoquesia cuando el sangrado es masivo. Entonces, esos serían los grados de sangrado y la sintomatología que tendríamos en cada uno. En cuanto al diagnóstico, vamos a realizarlo únicamente con la endoscopía. Podemos solicitar otros estudios, como les mencionaba la radiografía de este lado para el aire subdiafragmático o estudios de laboratorio, pero la endoscopía va a ser nuestro gold estándar para diagnosticar esta patología. Y con la endoscopía vamos a tener nuestra clasificación de Forest, en donde vamos a tener una clasificación 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3. Entre la 1A y nuestra 2A vamos a tener los estadios de sangrado activo. Y entre la 2B y la 3 vamos a tener nuestros estadios de sangrado inactivo. Entonces en la 2A va a ser sangrado a chorro. En la 2B va a ser sangrado pero que nada más esté escurriendo. En la 1B, en la 2A vamos a tener el vaso visible. En la 2B vamos a tener un coágulo visible. En la 2C vamos a tener una mancha plana. Y en la 3 vamos a tener un tapón de fibrina que podemos ver en la endoscopía. Ok, esa sería nuestra clasificación de Forest. Además, vamos a tener escalas. La primera escala y de las más importantes va a ser la de Blatchford, la cual nos va a indicar cuándo tenemos que hacer una endoscopía para así poder hacer el protocolo endoscópico más tempranamente. Un Blatchford con más de 1
es una indicación de endoscopía. Entonces, con que tengamos una urea de más de 6.5, una hemoglobina de menos de 12 o una tensión arterial sistólica de menos de 110, cualquiera de ellos es un punto, y como cualquiera de ellos es un punto y un punto ya es criterio de endoscopía, pues tendríamos que realizarla. Además vamos a tener otra escala como la ROCAL, la cual nos va a indicar el riesgo de sangrado y con la que vamos a tener como criterios que sea de más de 60 años, una tensión arterial sistólica de más de 100, una frecuencia cardíaca de más de 100 o también que tenga algunas comorbilidades. Entonces esas serían nuestras principales escalas, sin descartar también la escala en el sangrado, la cual va a ser la escala de Bowie, de perforación, perdón. Entonces en la perforación además vamos a tener la escala de Bowie para poder definir la severidad de esta. Entonces esas serían a grosso modo las escalas que vamos a tener. En cuanto al tratamiento, va a depender mucho del el grado de nuestra Forest. Entonces vamos a borrar esto de este lado. Y primeramente lo que tenemos en todos los tratamientos en este tipo de urgencias es el soporte vital. Entonces recordemos hacer nuestro A, B, C, D. Además, tenemos que siempre asociar este soporte vital a un inhibidor de bomba de protones y también a una erradicación de Helicobacter pylori. Olvidé mencionarles también que en el diagnóstico, además de esto que ya les mencioné, tenemos que realizarle también al paciente una biopsia por el riesgo de cáncer que tiene esta patología y una prueba justamente de Helicobacter pylori. Entonces, bueno, ahora sí, en el tratamiento hacemos el soporte vital asociado a un inhibidor de bomba de protones y a un tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori. Y en caso de que esto no sea suficiente, ahora sí vamos a pasar al tratamiento endoscópico o quirúrgico, dependiendo el grado de Forest en el que nos encontremos. Entonces, bueno, endoscópico solo lo vamos a hacer desde el 2A. Vamos a tener el tratamiento endoscópico en 2A, en 1B y en 1A. Entonces aquí va a estar indicada la endoscopía. En caso de que nuestra endoscopía falle, ahora sí vamos a pasar al tratamiento quirúrgico en donde vamos a hacer una gastrectomía o una resección gástrica. Y eso sería, a grosso modo, las perlas o nuestros puntos clave de la úlcera péptica. Tenemos de este lado nuestro apunte y sería todo. Muchas gracias.